Hola, buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Santiago Bernal, soy reumatólogo del Hospital Universitario San Ignacio y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Y el día de hoy estaremos con el doctor Néstor Correa hablando sobre piel y enfermedades reumáticas. Para esto le doy la palabra al doctor Correa. Santi, muchas gracias. Esta revisión la vamos a basar en estos dos capítulos de libros de reumatología, el libro de Hochberg, el capítulo 35, y el libro de Kelly, el capítulo 46. Y vamos a hablar sobre generalidades de la piel en las enfermedades reumáticas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, y es que en la piel tenemos unas lesiones que son no palpables, y estas son, digamos, lo más frecuente, máculas. Las vamos a denominar las máculas, pues son cambios de color. Y otras que son palpables y dependiendo de el tamaño van a tener un nombre. Digamos, las palpables, la que principalmente encontramos son las pápulas, y un conjunto de pápulas que, son confluentes lo vamos a denominar placas, que son más largas que altas. Las palpables, las que tienen líquido en su interior, entonces vamos a tener unas que son las vesículas, cuando el líquido claro, cuando tienen pus, digamos que son, las llamamos pústulas. Y las lesiones que también son palpables pueden verse, digamos, elevadas y edematosas, y estas las llamamos abones, que usualmente se van a ver en la urticaria. En las uñas también vamos a tener algunas alteraciones, por ejemplo, onicolisis, que es cuando hay separación de la lámina ungueal de la cama ungueal, y onicodistrofia cuando hay una alteración en el crecimiento. Otro de los términos que tenemos que tener en cuenta es el término de fenómeno de Koepner, que es que con un trauma, como rascarse o un trauma con cualquier cosa, se va a inducir una lesión específica, que es muy clave en la psoriasis. Otro de los términos es la esclerosis, que es induración en la piel. Y la escama, siempre debemos describir las lesiones con escama y decir si la escama es de qué tamaño, grande, pequeña, de qué color. Y comencemos con el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad prototipo en la autoinmunidad. Entonces, digamos que la piel es el segundo órgano más frecuentemente comprometido después de las articulaciones. Recordemos que articulación y piel nos dan la clave para pensar en lupus eritematoso sistémico. Y es tan importante el compromiso en piel que los criterios clasificatorios de ACR de 97, SLIC 2012 y EULAR 2019, los tres lo incluyen dentro de sus criterios clasificatorios. Los invitamos a ver uno de los videos en donde la doctora Camila Borda nos explica las diferencias entre los tres. Hay una minoría de pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y no tienen lesiones en piel. Ese cuadro lo podemos denominar lupus sin el lupu. Es raro, como les digo, pero ocurre. Entonces, es lupus eritematoso, digamos que tiene esa manifestación cutánea y que denominamos lupus cutáneo. Y estas manifestaciones pueden ser con lesiones específicas y lesiones no específicas. ¿Cómo hacemos para diferenciar las lesiones específicas y las no específicas? A través de la histología. Y lo importante de la histología es la presencia de dermatitis de interfase, que es un fenómeno inflamatorio a nivel de la unión de la dermis y la epidermis. Ahí es donde se ubica principalmente el fenómeno inflamatorio en el lupus cutáneo, en las lesiones específicas. Y las lesiones no específicas, pues que son en general un poco más frecuentes, especialmente la alopecia, y ya vamos a profundizar un poco más en ellas. Entonces, esta es la primera diferenciación que debemos hacer. Lupus cutáneo tiene lesiones específicas y no específicas. Entonces, aquí en estas dos tablas tenemos entonces digamos, los subtipos de lesiones específicas y no específicas. Comencemos por la tabla del lado izquierdo, que es la de las lesiones específicas, las que tienen dermatitis de interfase. Entonces, las lesiones específicas se denominan lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo crónico. En el lupus cutáneo agudo encontramos el lupus cutáneo agudo localizado. Aquí podemos incluir el eritema malar. Y el lupus cutáneo también agudo encontramos el generalizado, que no solo está a nivel de la cara, sino en tronco y en extremidades. Además,
pueden hacer un subtipo que se llama similar a necrosis epidérmica tóxica, con ampollas y necrosis de la piel. El segundo subtipo de lupus cutáneo es el lupus cutáneo subagudo, que tiene dos variantes, la anular y la pápulo-escamosa. Y el crónico tiene bastantes subtipos, pero el más, digamos, el más llamativo para lupus eritematoso sistémico es el lupus discoide, que este puede ser localizado usualmente en cabeza y en cuello o generalizado, pasando a tronco y extremidades. Otros tipos de lupus crónico como el hipertrófico, el tumidus, la paniculitis o profundos, lupus chilblain y el lupus similar a lichen. Estos subtipos pueden aparecer todos al tiempo, no necesariamente aparecen por separado, sino que pueden ser simultáneos y es importante tenerlo en mente. Ya entendiendo las lesiones específicas, pasemos a las lesiones no específicas, que la tenemos aquí al lado derecho. Y digamos que hay, digamos, dos tipos grandes, dos grupos grandes. Las lesiones cutáneas vasculares y las lesiones de alopecia no cicatricial. Entonces, aquí encontramos una de las manifestaciones más frecuentes del lupus, que es la alopecia, esa alopecia generalizada que no deja cicatriz. Esa es la manifestación, digamos, principal del lupus. Dentro de las lesiones vasculíticas, tenemos que tener en mente, en especial, el fenómeno de Raynaud, que puede ocurrir en el lupus, así como el líbedo reticulares. Y uno puede encontrarse muchas otras manifestaciones, por ejemplo, telangiectasias perungueales, la eritromelalgia, puede aparecer lesiones similares a poliarteritis nodosa, lesiones vasculíticas como púrpura palpable o urticaria vasculítica. Y cuando hay sobreposición con otras enfermedades, por ejemplo, uno puede ver esclerodactilia, nódulos reumatoides, urticarias, que son urticarias vasculíticas. En general, digamos que estas que les acabo de nombrar son las más frecuentes que podemos ver. Y hacer la cuña que hay muchas manifestaciones del lupus que no necesariamente están dentro de la clasificación, pero que debemos tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces, la piel nos habla y nos habla sobre el lupus eritematoso. Entonces, fijémonos aquí en fotos cómo es que son las características de lupus cutáneo agudo. Entonces, al lado izquierdo vemos el lupus cutáneo agudo localizado y el prototipo que siempre conocemos, el rash malar, que es una placa eritematosa en distribución en alas de mariposa en la cara que respeta el surco nasogeniano, clave que respete el surco nasogeniano y clave que sea eritematosa. Estos pacientes también presentan fotosensibilidad en el 50% de los casos, que se define como una reacción anormal de la piel a los rayos ultravioleta. 5 minutos el paciente se expone al sol y empieza a presentar lesiones en piel. Estas lesiones son transitorias y es clave que no dejan cicatriz. No dejan cicatriz a diferencia del lupus discoide. El lupus generalizado es aquel que empieza a comprometer tronco y extremidades. Y vemos aquí en la foto que esta foto es muy diciente porque es un área que está fotoexpuesta y ha aparecido una placa eritematosa. Y clave aquí es que el lupus cutáneo agudo generalizado respeta las zonas de las articulaciones. Y eso lo llamamos el signo de Gottron invertido. Cuando nosotros nos encontramos con que hay lesiones de lupus asociado a anti-Ro y la positivo, lesiones sugestivas de eritema multiforme, llamamos a esto el síndrome de Rowell. Bueno, y una cosa importante entonces señalar es que claramente las manifestaciones cutáneas agudas están estrechamente relacionadas con un lupus eritematoso sistémico. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Son muy asociadas a actividad también de la enfermedad. Y ojo que hay unos diagnósticos diferenciales que pueden ir desde infecciones virales, como algunas que se ven, algunas de las exantemáticas en la infancia, ¿m? Rosácea, o incluso, por ejemplo, en algunas regiones de Colombia, donde la gente suele ser de ese color
cacheticolorados, si me permiten el término, o chapetones, como lo nombran algunos de nuestros pacientes, y que suelen venir de, por ejemplo, el altiplano cundiboyacense, que tienen una coloración también eritematosa en las mejillas, que no se debe confundir con un eritema malar. Y lo otro es que, acuérdense, el síndrome de Gottron es un signo, el signo de Gottron es de las dermatomiositis. Y pues acá hacemos el símil con lo que parecería como la inversión que se presenta en esta manifestación en lupus eritematoso sistémico, pero no confundir el signo de Gottron, que es de las miopatías inflamatorias. Gracias, Andy. Por último, aunque no está incluido dentro del lupus cutáneo agudo, es importante que las úlceras orales las tengamos en cuenta como una manifestación cutánea del lupus. Y esas son úlceras o lesiones tipo afta que pueden o no ser dolorosas en los labios o en los carrillos o en el paladar. La que comúnmente se habla de que está relacionada con lupus es la del paladar no dolorosa. Ahora pasemos al lupus cutáneo subagudo. Entonces, este subtipo de lupus cutáneo tiene una alta relación genética con los genes HLA-B8 y HLA-DR3. Y cuando miramos la serología de los pacientes, encontramos que tienen anticuerpos anti-RO y la anti-LA. Esta manifestación del lupus cutáneo la vemos también en el lupus que es inducido por medicamentos. Y fíjense cómo son medicamentos que usamos en el día a día. Antifúngicos, especialmente la terbinafina, diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, la clortalidona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de canales de calcio, la gemcitabina, todos ellos pueden generar lupus inducido por medicamentos y manifestarse como un lupus cutáneo subagudo. Estas lesiones que son unas lesiones que se encuentran en áreas fotoexpuestas, en la B del cuello o en la espalda, en la parte lateral de la cara. Tienen un respeto especial por el mentón, no las observa en el mentón, las observa uno también en la cara posterior de brazos y antebrazos. Tampoco dejan cicatriz, al igual que el lupus cutáneo agudo. Y los dos subtipos son el anular y el papuloscamoso. En la imagen superior, en esta imagen de aquí arriba, observamos la clásica lesión anular, que es una placa anular, o sea, redondeada, con borde eritematoso y un centro que podría ser normal. Mientras que, por ejemplo, aquí podemos observar el pápulo escamoso en la imagen de abajo, que son múltiples pápulas que pueden confluir y formar placas y generan una escama que no es tan gruesa y de hecho, como son pápulas que forman placas y generan escama, se le ha denominado psoriasis-like. Esta lesión, si bien no deja cicatriz, por el fenómeno inflamatorio que ocurre, puede dejar hiper o hipopigmentación, como vemos en la tercera imagen. Entonces, a veces cuando vemos a los pacientes en consulta, es bueno buscar estas hipo o hiperpigmentaciones que nos hablen de un fenómeno inflamatorio que ha ocurrido en la piel. Por último, el lupus cutáneo crónico. Entonces, lo más frecuente para el lupus sistémico es que el discoide de la variante clásica es el que, digamos, más se va a presentar. Y esto lo vamos a observar como una placa discoide eritematosa que, que es hiperkeratóxica y lleva atrofia cicatrizal. Entonces, fijémonos en esta fotografía, es una placa redondeada, el borde se observa eritematoso que nos habla de inflamación. En el centro hay una cicatriz, una escama. Si uno levantara esa escama, se observan unos tapones córneos, como una serie de pequeños huequitos, que son los folículos, que también lo denominamos el signo del tapicero. Es decir, levantamos esa escama y observamos cómo se levantan esos tapones córneos, y eso lo llamamos el signo del tapicero o de la tachuela. Este sí deja cicatriz, a diferencia del cutáneo agudo y el subagudo, sí dejan cicatriz. El lupus cutáneo crónico discoide también puede afectar a las mucosas. Otros subtipos que son menos frecuentes y que tienen menor relación con lupus son, por ejemplo, el lupus túmido, la paniculitis lúpica, por ejemplo. El lupus chilblain, que es rarísimo, pero si uno lo ve,
tiene que pensar o tiene una relación en el 24% de los casos con el sistémico. Y este tiene una característica, es que se localiza en las manos y en especial cuando el paciente se expone al frío o estrés emocional, aparecen unas placas eritemato violáceas. A veces cuando uno habla con los pacientes, ellos podrían confundirlo con un fenómeno de Raynaud. Entonces, el principal diagnóstico diferencial del lupus Chilblain es el fenómeno de Raynaud. En esta última imagen vemos cómo este lupus eritema, lupus discoide, deja cicatriz. Entonces, una cosa importante también y no olvidar es que en los lupus, o sea, en los lupus cutáneos crónicos, también hay un detalle que es importante y es la edad de presentación de la lesión. Porque en los adultos es baja la progresión de que un lupus cutáneo crónico se asocie con un lupus eritematoso sistémico. Ojo, yo puedo tener un paciente con lupus eritematoso sistémico con lesiones crónicas, eso es otra historia, pero que mi paciente debute con una lesión crónica sin ninguna manifestación sistémica en un adulto es bajo el riesgo de progresión o de aparición de manifestaciones sistémicas. Caso contrario en los niños, que pues por sí no es frecuente, es raro, pero algunas cortes europeas muestran que más o menos entre el 15 y el 20% de los niños que tienen un lupus discoide pueden desarrollar posteriormente ya manifestaciones sistémicas. Entonces es más importante con los niños la vigilancia de esas lesiones, pero ojo, acuérdense que estas lesiones también se van a asociar a anticuerpos positivos. Entonces, los anticuerpos no me predicen estos hallazgos. Yo puedo tener un lupus discoide con ANAS positivos. ¿Listo? Entonces, eso no es suficiente para decir que porque tiene ANAS y un lupus discoide ya automáticamente entonces es un lupus sistémico. No, ahí el contexto clínico es fundamental. Y que algunas de estas lesiones, acuérdense que también, por ejemplo, empeoran con el sol, como por ejemplo las del lupus tuminus, que normalmente en áreas fotoexpuestas empeoran con el y son muy de aspecto abonosas, mientras que, por ejemplo, las del lupus profundus son también son como la paniculitis es una destrucción más en miembros superiores, altamente destructiva y que en algunos casos uno puede tener la sobreposición de que tiene la lesión de la paniculitis y encima tiene la lesión del lupus discoide. Entonces tiene doble lesión en ese punto. Entonces, esas son características que pueden tener los pacientes. Y nuevamente, un paciente con un lupus sistémico puede tener estos hallazgos. ¿Mm? Pero si yo tengo estos hallazgos en piel sin tener manifestaciones sistémicas, también es posible y es baja la progresión a sistémico en un adulto, que es lo que nosotros, digamos, como reumatólogos de adultos, estamos acostumbrados a ver. Muchas gracias, Santi. Aquí traje este esquema un poco para ampliar el concepto que nos estaba compartiendo y es eh, cómo se relacionan estos subtipos de lupus cutáneo con la aparición del lupus eritematoso sistémico. Y observemos cómo el lupus cutáneo agudo es el que casi sine qua non tiene una relación 100% con el lupus eritematoso sistémico. Mientras que el cutáneo subagudo, más o menos la mitad de los pacientes van a tener o tienen un riesgo mayor de presentar el sistémico. Recordemos que la otra mitad puede ser el lupus inducido por medicamentos. Y veamos cómo todo este subtipo de los crónicos tiene aún menor relación con el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Digamos que en especial el discoide o el crónico, pues es uno de los que más, además de, pues, de la paniculitis lúpica. Pa- Y perdón, antes de que pasemos a la parte del tratamiento, una cosa que es importante aclarar es que esa clasificación que pareciera ser como cronológica de agudo, subagudo y crónico, no tienen que ver con el tiempo de aparición de la lesión, sino que tienen que ver, es incluso más, es con la profundidad a la que se va a producir la lesión. Para no pensar que entonces un paciente no puede tener una lesión crónica de aparición hace 4 o 5 días y no puede tener una lesión aguda que lleva meses instaurada. Eso es importante. Esa cronología en la nomenclatura no significa la cronología de duración o de aparición de las lesiones. Y eso es muy importante tenerlo claro también. Listo, muchas gracias. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues vamos a hacer una revisión pues muy corta y digamos que la terapia de primera línea
para el lupus cutáneo es la terapia tópica. Y tenemos dos opciones en especial y es los glucocorticoides tópicos y los inhibidores de calcineurina. La potencia pues va a depender de la severidad de la lesión, pero usualmente se usan pues de alta potencia, betametasona o clobetasol, ¿no? Y entre los inhibidores de la calcineurina contamos con el tacrolimus. Estos medicamentos pueden usarse 2 veces al día por 2 semanas y después irse disminuyendo progresivamente. También puede aplicarse triamcinolona intralesional y podemos aplicar entre 2,5 y 10 miligramos a nivel de la lesión. En caso de que no haya respuesta con la terapia tópica, podemos dar terapia oral sistémica con hidroxicloroquina o cloroquina o quinacrina, en caso tal de que no contemos con las anteriores o haya reacciones adversas a las anteriores. Si no hay respuesta a la terapia con los antimaláricos, aparece la opción de dar esteroides orales, glucocorticoides orales, o usar talidomida. Y en casos en que tampoco haya respuesta, podemos usar azatioprina, micofenolato o metotrexato. Este es un gráfico que me pareció muy interesante y nuevamente para retomar un concepto que nos exponía Santi es los simuladores o los diagnósticos diferenciales. Porque muchas veces podemos generar mucha angustia a un paciente haciéndole creer que puede tener lupus cutáneo agudo. Entonces, quiero invitarlos a que comencemos por esta parte del algoritmo acá, y es que el paciente le aparece una erupción facial debido a exposición al sol. Entonces, cuando uno toca esa lesión y esa lesión se siente dura, puede pensar que hay una alergia, digamos, al sol. Y esto también puede ser debido a una erupción debido a medicamentos. En caso tal de que uno no encuentre esta alteración a la palpación, uno debe observar si hay telangiectasias centrofaciales, es decir, en el puente de la nariz, en los pómulos, si hay pústulas y si está comprometiendo el surco nasolabial, porque si uno encuentra estas tres características, debe pensar en rosácea. Ahora, si no están estas características, efectivamente es una lesión inducida por el sol, ahí sí es cuando uno piensa que es un eritema malar que está relacionado con lupus cutáneo agudo. Ahora, uno puede tener unas lesiones anulares o placas psoriasiformes. Entonces, lo que tiene que ver ahí es cómo es el patrón de las lesiones, qué está comprometido. Por ejemplo, si lo que está comprometido lo que está comprometido que observemos es el tronco y digamos, la V del cuello, la parte posterior de los brazos, entonces habrá que pensar en lupus cutáneo subagudo. Pero en caso contrario, hay que pensar en un granuloma anular o un granuloma anular centrífugo o una tiña o una psoriasis. Estas tienen diferente localización. La localización nos va a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial. Ojo que las lesiones, volvamos un poco acá que nos pasamos de las lesiones que son debido a la exposición al sol, y es que estas lesiones, si vemos que se asocian con cambios en la piel, en los nudillos, y el paciente tiene alteración de la fuerza, pues hay que pensar en dermatomiositis, otro diagnóstico diferencial. Por último, si nosotros vemos que hay alopecia cicatricial, esto nos debe hacer pensar en lupus discoide o lupus crónico, y en especial si estas lesiones se encuentran en la concha, en la oreja. Por eso es que siempre debemos evaluar muy bien el cuero cabelludo de los pacientes. Una vez determinemos que el paciente tiene lupus cutáneo, debemos determinar cuál es el riesgo del lupus eritematoso sistémico, y eso lo vamos a hacer valiéndonos de claves clínicas y paraclínicas para llegar a ese punto. Entonces, en conclusión, los diagnósticos diferenciales principales son la rosácea, la dermatomiositis, la psoriasis, la tiña, el granuloma anular, el eritema anular centrífugo principalmente. Pasemos ahora a la dermatomiositis.
La dermatomiositis, una de las miositis inflamatorias, pues como su nombre lo indica, tiene como clave diagnóstica la piel. Y la piel, el compromiso en piel puede aparecer en el 30% de las personas antes de aparecer el compromiso muscular. De hecho, 10 a 20% de las personas duran 6 meses con las lesiones en la piel y no han tenido compromiso muscular. Entonces es un predictor de que ya va a aparecer el compromiso muscular. ¿Cuáles son esas características principales? La primera es el eritema en heliotropo, que lo vemos en la primera foto de acá. Entonces, ¿qué observamos allí? Una placa eritematosa que es pruriginosa, distribuida en la cara y especialmente periorbitaria. Y el color de la lesión es clave, es que sea violácea, similar a la flor del heliotropo. Y además no respeta surco nasogeniano. Eso es clave y es muy pruriginosa. Eso nos va a ayudar a diferenciarla del lupus cutáneo agudo. Entonces es bien importante. Cuando compromete las extremidades, por ejemplo, aquí en esta foto de la mano, podemos observar cómo sí se comprometen los nudillos, las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Y eso es lo que llamamos el signo de Gottron. Al igual lo podemos ver en las rodillas y en los codos. Cuando los pacientes tienen mucha inflamación, pueden aparecer ampollas, erosiones o úlceras. Y hay un fenotipo digamos, de las miopatías inflamatorias idiopáticas que es el síndrome de antisintetasa, caracterizado por fenómeno de Raynaud, artritis, fiebre, las manos de mecánico y enfermedad pulmonar intersticial. Y estas manos de mecánico se caracterizan porque hay unas lesiones eczematosas en los dedos. Son unas placas eritematosas descamativas, especialmente en la región volar de los dedos. Otra de las manifestaciones es la calcinosis cutis, que en los sitios de trauma empiezan a aparecer acúmulos de calcio. En esta última foto, para recordarles que en el cuero cabelludo también pueden aparecer estas lesiones de dermatomiositis. Ahora, son muchas lesiones relacionadas con la dermatomiositis, pero hay unas que sí que nos indican con una gran probabilidad de que estamos ante una dermatomiositis. Unas lesiones que son patognomónicas, que son el rash en heliotropo, las pápulas de Gottron y el signo de Gottron. Hay unas manifestaciones que son características, pero no patognomónicas, como el signo de la V del cuello, que es una placa eritematosa en la V del cuello, que es una zona fotoexpuesta, los cambios a nivel de la piel periungueal, dermatosis a nivel del cuero cabelludo. Son otras que son características. Y hay unas manifestaciones compatibles, que es el edema periorbitario, la poiquilodermia, que son áreas de hiperpigmentación asociadas a hipopigmentación y también tienen telangiectasias. Y el prurito es otra manifestación. Digamos que esas son las manifestaciones que debemos tener más en mente al momento de ver a un paciente que tenga dermatomiositis. Por frecuencia, lo más frecuente es el eritema en heliotropo, el signo del Schall, que es una placa eritematosa a nivel de los hombros y la región dorsal alta, y el signo de la V del cuello y las pápulas de Gottron. Estos son, digamos, lo más clave. Ahora, en la dermatomiositis y en las miopatías inflamatorias, hemos encontrado que hay una serie de anticuerpos que se relacionan con las manifestaciones de la enfermedad. Y hoy en día en Colombia podemos pedir paneles de miopatías, donde nos reportan cuál anticuerpo está positivo en un paciente con una miopatía inflamatoria. Entonces, en esta tabla podemos observar cuáles son esos anticuerpos asociados. Y el principal que tenemos es el MI2 o MI2, que es un anticuerpo que va contra unas proteínas del nucleosoma. Y cuando los pacientes tienen este anticuerpo, tienen primero buen pronóstico y el rash de la dermatomiositis es el rash clásico. Otros anticuerpos, por ejemplo, el MDA5, es en especial asociado con dermatomiositis amiopática. Y estos pacientes tienen
un pronóstico no tan bueno porque tienen enfermedad intersticial. Además tienen muchas úlceras cutáneas y se ven pápulas en las palmas de las manos muy dolorosas, ¿no? Eh, Otros anticuerpos, por ejemplo, el NXP2, que al igual que el TIF1 gamma, se asocian con malignidad. La presencia de estos anticuerpos deben orientarnos a buscar rápidamente malignidad. Y estos anticuerpos, por ejemplo, el NXP2, es de mal pronóstico también, porque los pacientes empiezan a presentar disfagia, digamos, compromiso de la musculatura esofágica. Uno clásico que conocemos son uno de los antisintetasa, el HO1, disponible, pues yo creo que pues, con más facilidad que los otros. Digamos que ese lo vemos en el síndrome de antitis sintetasa, donde hay artritis, fiebre, fenómeno de Renault, enfermedad intersticial y manos de mecánico. Ahora hablemos sobre la esclerosis sistémica. Y antes de hablar sobre la esclerosis sistémica, definámosla. La esclerosis sistémica es el engrosamiento o induración de la piel debido al depósito de colágeno que va a llevar posteriormente a fibrosis. Y en la esclerosis sistémica tenemos la particularidad que se esclerosa la piel y los órganos internos. Esto es muy importante para poder diferenciarla de sus diagnósticos diferenciales. Hay varias enfermedades que esclerosan la piel, pero solo esclerosan la piel y no los órganos internos como la esclerosis sistémica. Ahora, la esclerosis la podemos dividir en localizada o sistémica. Y la localizada es la que también se conoce con el nombre de morfea. Cuando la morfea compromete la cara, puede tener dos subtipos, que es el golpe de sable, que es el que vemos en la foto acá, que es una placa atrófica que pasa la línea de implantación del cuero cabelludo, o el síndrome de Pari-Romberg, que es la atrofia hemifacial, o puede presentarse en el tronco y las extremidades, como morfea en placas y en gotas. Si bien esta enfermedad la manejan en su mayoría de veces los dermatólogos, cuando la enfermedad se vuelve generalizada, es decir, está en más de 2 sitios anatómicos, son placas más de 3 centímetros o es de rápida evolución, muchas veces los dermatólogos nos piden ayuda para el manejo, sobre todo de los inmunosupresores, especialmente metotrexato. Ahora pasemos al otro subtipo que es la sistémica. Y la sistémica tiene tres formas: limitada, difusa y escleroderma, cineescleroderma. Hablemos primero de esta, que es la menos frecuente, la escleroderma cineescleroderma. Y en esta no hay esclerosis de la piel, pero sí de los órganos internos. La limitada y la difusa se van a diferenciar por el compromiso de la piel. Fíjense cómo en la limitada el compromiso va hasta los codos del paciente y hasta las rodillas y respeta el tronco del paciente y la parte proximal de las extremidades, mientras que la difusa sí compromete toda la piel. En la limitada es, digamos, importante tener en cuenta que hay unas manifestaciones que se presentan con más frecuencia, que son la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, alteraciones esofágicas, esclerodactilia y telangiectasia, lo que conocíamos como el síndrome de Crest. Pero estas alteraciones también se presentan en la difusa, es decir, no son solo exclusivas de la esclerosis limitada. Cuando evaluamos serológicamente a estos pacientes, en esta figura están descritos los anticuerpos más frecuentes. Entonces, en la limitada nos vamos a encontrar con unos ANAs en un patrón centromérico y podemos medir el anticuerpo anticentrómero, que está positivo, y lo mismo anticuerpos anti-THTO. En la difusa vamos a encontrar principalmente los anti-SCL70, anticuerpos antifibrilarina y anti-RNA polimerasa 3. Y hay unos síndromes de sobreposición en donde se comparten anticuerpos, por ejemplo, el PMSCL con esclerosis, con las miositis inflamatorias, el U1-RNP con la enfermedad mixta del tejido conectivo, el JO1 con el síndrome antisintetasa y el Q presente también en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, ahora sí vamos a profundizar un poquito más en las lesiones en piel. Y primero comencemos con el fenómeno de Raynaud. ¿Por qué primero con el fenómeno de Raynaud? Porque esta es la primera manifestación que va a tener la esclerosis sistémica, bien sea la variante difusa o la variante localizada. Eh,
Entonces, siempre tenemos que entenderlo y saber identificarlo. ¿Cómo hacemos para entenderlo o para identificarlo? Hagamos estas tres preguntas siempre. ¿Sus dedos son usualmente sensibles al frío? ¿Sus dedos cambian de color cuando se exponen al frío? ¿Ellos se vuelven blancos, azules o las dos? Si hay dos de las tres preguntas con respuesta afirmativa, debemos pensar que hay un fenómeno de Raynaud. Y digamos que la figura nos muestra las fases, cómo son. Primero hay una fase blanca de vasoconstricción severa, luego hay una fase de isquemia, fase azul, y luego una fase de reperfusión que es roja. Este fenómeno de Raynaud se presenta, además de las manos, se puede presentar en los pies, en la nariz y en las orejas. Y una vez identificado, debemos determinar si es un fenómeno de Raynaud primario o secundario. Y eso nos va a ayudar a pensar en que el paciente tiene esclerosis sistémica o una enfermedad autoinmune asociada. ¿Qué nos hace pensar que el fenómeno de Raynaud es primario? Que se presenta en las dos manos, que no hay fenómenos de gangrena tisular, que los pliegues capilares en videocapilaroscopia o el examen físico están normales y cuando evaluamos las serologías están negativas. ¿Cómo debemos tratarlo? A estos pacientes debemos decirles que no se expongan al frío, eviten el estrés emocional, no fumen, porque esto sí empeora el riñón. Si el paciente no mejora con estas intervenciones no farmacológicas, podemos iniciar el tratamiento con bloqueadores de los canales de calcio. Ahora bien, si el fenómeno de Raynaud es secundario, entonces debemos pensar en enfermedades sistémicas y allí debemos buscar cuál es la enfermedad sistémica y tratarla. Y allí normalmente usamos también bloqueadores de canales de calcio, pero usualmente, o no usualmente, pero podemos quedarnos cortos con los bloqueadores de canales de calcio y necesitar inhibidores de la fosfodiesterasa 5. ¿Qué otras manifestaciones tenemos en la esclerosis sistémica? Las oquedades, que es la de la primera foto, o lesiones por mordedura de rata. En los pulpejos de los dedos vemos esas úlceras que presentan los pacientes. La calcinosis, como vemos en esta segunda foto, presente también en las zonas de trauma. El engrosamiento de la piel, como lo observamos en esta foto, que es pues ya muy severo, y cuando ese engrosamiento de la piel supera las articulaciones metacarpofalángicas, lo llamamos esclerodactilia. Las lesiones vasculíticas en la punta de los dedos también deben hacernos pensar en una esclerosis sistémica y las telangiectasias, que como vemos se pueden pensar en extremidades, en la cara y en los labios. Y estas telangiectasias son usualmente redondeadas. También podemos ver las manchas en sal y pimienta, que es en la poiquilodermia, con zonas de hipopigmentación, hiperpigmentación y telangiectasias asociadas. Las manifestaciones en piel en la esclerosis sistémica son muy importantes. De hecho, dentro de los criterios de clasificación, juegan el papel pues, más importante dentro del dominio clínico. Entonces, si uno tiene engrosamiento de la piel de los dedos en ambas manos, que se extiende proximal a las articulaciones metacarpofalángicas, ya tiene con eso 9 puntos en la clasificación y con 9 puntos ya clasifica como esclerosis sistémica. Otras manifestaciones como los dedos edematosos, que los llamamos también puffy fingers, que es un edema en todos los dedos, eso nos da 2 puntos. La esclerodactilia nos da 4 puntos. Si hay lesiones en los pulpejos de los dedos, como ultras digitales, eso nos da 2 puntos en la clasificación. Si hay cicatrices u oquedades o mordeduras de rata, 3 puntos. Las telangiectasias nos dan 2 puntos y el fenómeno de Raynaud nos da 3 puntos. Entonces, fíjense que clínicamente, valorando la piel, nosotros podemos llegar a la clasificación de esclerosis sistémica. ¿Y cuáles son los anticuerpos que caracterizan a esta enfermedad? Ya los habíamos descrito, pero quería comentarles sobre todo la relación con manifestaciones severas. Por ejemplo, las manifestaciones pulmonares se relacionan con el anti-SSL70.
y con contener anticuerpo anti-RNA polimerasa 3. Las manifestaciones renales, las crisis renales, también se asocian con tener el RNA polimerasa 3. Los principales diagnósticos diferenciales de esta enfermedad son la fascitis eosinofílica, eh, la fibrosis sistémica nefrogénica por gadolinio, es decir, uso de medio de contraste para la resonancia magnética, el síndrome de aceite tóxico, descrito en España por digamos, unas sustancias que terminaron, que estaban en aceite, estaban contaminando un aceite y favorecieron la aparición de un síndrome de esclerodermiforme, el síndrome eosinofilia mialgia y la esclerodactilia diabética. En el síndrome de Sjögren, digamos que la piel, si bien va a ser un órgano importante, el órgano más importante, los órganos más importantes comprometidos son las glándulas. Entonces, los síntomas más frecuentes son síntomas asociados a cerosis. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, una lengua que se ve muy atrófica. Y los pacientes cuando tienen esta disfunción salival van a tener aparición de o sobrecrecimiento de cándida que los va a llevar a una queilitis angular. También estos pacientes tienen una mayor prevalencia de caries dental. La disfunción lagrimal va a llevar a aparición de ojo rojo, queratitis y si no se trata, pues úlceras corneales. A nivel vaginal, la sequedad va a llevar a dispareunia y un dolor tipo ardor. En la piel pudiéramos ver vasculitis de pequeño vaso y eso lo observamos como una púrpura palpable. Como vemos aquí en la fotografía, se ven lesiones petequiales que si pudiéramos palparlas serían palpables y pueden ser o no dolorosas. La aparición de estas vasculitis pues nos habla de un peor pronóstico. Y hay una manifestación en piel que se llama el eritema anular, que es muy parecida al lupus cutáneo subagudo, a la variante anular, como vemos aquí, estos anillos incompletos que tienen un centro en ocasiones respetado. Continuando con nuestras enfermedades sistémicas, encontramos a la artritis reumatoide y la manifestación más frecuente son los nódulos reumatoides. Esta manifestación de nódulos reumatoides se asocia con que el paciente tiene altos niveles de factor reumatoide y las artritis usualmente no están controladas y si no se controla, los pacientes tienen mayor probabilidad de hacer vasculitis reumatoide. Estos nódulos, ¿cómo son? Aquí, como lo vemos en la foto, son unos nódulos firmes que están subcutáneos, son eucrómicos y no son dolorosos, están recubiertos de piel normal. Aparecen en cualquier lugar, pero los lugares predilectos son las zonas extensoras o zonas de presión. Hay una reacción adversa al uso de metotrexate e inhibidores de TNF que se llama la nodulosis reumatoide acelerada y son unos nódulos subcutáneos que aparecen especialmente en las manos. Entonces, estos pacientes, una vez le hace uno el diagnóstico de artritis reumatoide, e inicia tratamiento, pueden presentar la aparición de nodulosis reumatoide acelerada hasta 5 años después de iniciado el tratamiento. Estas dos últimas manifestaciones son más raras, la vasculitis reumatoide y las dermatosis neutrofílicas. La vasculitis reumatoide la vemos en pacientes que tienen enfermedad de larga data. Pueden comenzar con un dedo azul y hacer isquemia y necrosis de un dedo de las extremidades. Y hay un subtipo especial que se llama la lesión de Bywaters, que es una vasculitis de pequeño vaso en la punta de los dedos. Las otras que son raras también son las dermatosis neutrofílicas. Y como podemos ver aquí en la fotografía, una de las principales es el pioderma gangrenoso, que es una úlcera con bordes en acantilado, bordes profundos, que tiene un borde violáceo muy activo. Esa es la característica principal y aparición de lesiones satélites. Otras dermatosis neutrofílicas son el síndrome de Sweat y la dermatosis granulomatosa neutrofílica y empalizada. Aquí podemos ver una de estas granulomatosis con el signo de la cuerda.
Entonces, una cosa importante es, por ejemplo, que las lesiones de Bywaters se asocian, son como un predictor de que vaya a presentar yo posteriormente una vasculitis reumatoide, que de hecho uno, como las lesiones se ven en las manos, uno las puede confundir con lesiones por endocarditis, porque tienen ese mismo aspecto como necrótico en la parte distal de los dedos. Y la vasculitis reumatoide, recordar que normalmente también es más frecuente en miembros inferiores, en sitios de úlceras de localización atípica, para pensar en una úlcera vascular, y casi siempre están asociadas a manifestaciones en el sistema nervioso periférico, neuropatía, polineuropatía sensitivo-motora en miembros inferiores, una mononeuritis múltiple, porque claramente nos está hablando de un componente vasculítico. Entonces es muy frecuente encontrar también esa manifestación. Y son unas lesiones que, a diferencia, por ejemplo, las que tienen del pioderma gangrenoso que usted muestra, las úlceras de vasculitis reumatoide son muy limpias en general, y son úlceras que, a pesar de que normalmente esa es una historia en paciente con artritis reumatoide de larga evolución, doble seropositividad, muchas veces tabaquismo, ¿m? Mal control de la enfermedad, y esos pacientes por lo general les han hecho curaciones y curaciones y curaciones, y la lesión no cierra, no cierra, no cierra, no cierra. Y todo es porque necesita ese tratamiento inmunosupresor. Muchas gracias, Santi. Las lesiones que revisamos, digamos, son las más frecuentes, pero hay muchísimas lesiones que se pueden presentar en la artritis reumatoide. Por ejemplo, púrpura y petequias, infartos digitales, telangiectasias en los pliegues ungueales, gangrena, eritemas nodulares, hemorragias en astilla, lívidos reticulares. Digamos, son muchísimas las lesiones en pie que uno pudiera encontrar, y pues aquí están pues descritas en el libro de Hochberg. Pero pues las que hablamos ahora son las más frecuentes. Digamos que estas enfermedades que acabamos de relatar son de las más frecuentes, a excepción de una que dejé para el final, que es la psoriasis. eh, pero digamos, esta sí es una enfermedad que es poco frecuente, que es la policondritis recidivante. ¿Por qué se caracteriza la policondritis recidivante? Porque hay una inflamación del cartílago que compromete cartílago pues, auricular, nasal, laringotraqueal, articular y ocular. Entonces, esta enfermedad, digamos que cuando compromete el cartílago de la oreja, respeta el lóbulo de la oreja, a diferencia, por ejemplo, de una condritis infecciosa, que sí compromete el lóbulo de la oreja. Y después de que pues para un poco el fenómeno inflamatorio, el paciente puede quedar con una deformidad en la oreja que la llamamos oreja en coliflor. Esta enfermedad puede estar asociada no solo con enfermedades autoinmunes, sino también con síndrome mielodisplásico. Entonces hay que tener también a especial atención en busca de esta alteración hematológica. El 70% de los pacientes presentan compromiso nasal. Como lo podemos ver en la fotografía, hay una nariz en silla de montar. Los diagnósticos principales que se parecen a esta enfermedad o que son los diferenciales son las vasculitis ANCAS, las infecciones y los traumatismos. Y hay una variante especial que se llama el síndrome de Magic, que es la policondritis recidivante asociado a una enfermedad de Behçet. Hay unos criterios diagnósticos que están descritos en esta caja, y es que el paciente debe tener condritis auricular bilateral con una poliartritis inflamatoria que sea seronegativa y no erosiva, presencia de condritis nasal, inflamación ocular que puede ser conjuntivitis, queratitis, escleritis, epiescleritis o uveitis, condritis en el tracto respiratorio, en la laringe, en los cartílagos traqueales, que cuando la tienen, esto da muy mal pronóstico. Pueden tener disfunción coclear o vestibular, y digamos que la biopsia del cartílago va a tener unas características compatibles con esta enfermedad. Digamos, son especiales esas características de la biopsia. Una cosa importante es, ojo, síndrome Magic hace parte de una manifestación, es de Behçet. Es un espectro de manifestaciones de Behçet, que el acrónimo es Mouth and Genital Inflamed Cartílago, o sea, úlceras orales y genitales con inflamación de cartílagos. Eso es un espectro del Behçet, dentro de todo el espectro de lo que es esta vasculitis del Behçet.
¿no? La policondritis recidivante es otra entidad. O sea, el Behçet puede ser una enfermedad, un diagnóstico diferencial de la policondritis recidivante. ¿No? Eso es importante. Otra cosa importante es, o de otra entidad es, por ejemplo, la artritis de células gigantes. También hay unos casos que se han asociado precisamente también a condritis en ese caso. Entonces, hay que tener en cuenta es que, de hecho, mire lo que uno lo ve, la policondritis recidivante es un diagnóstico, es muy difícil de hacer, pero normalmente es una causa de consulta que a veces pasa por desapercibida porque uno no esperaría ver una condritis del pabellón auricular, que como usted lo señala en la imagen, respetar el lobulillo que no está, que no es de cartílago es una de las características, porque por ejemplo una otitis externa por pseudomona puede dar, pero uno ve el compromiso completo del pabellón auricular. Otra cosa, uno a veces las orejas como que los pabellones auriculares como que los tiende a subestimar. Y por ejemplo, hay otras enfermedades que también pueden afectar eso. Si, por ejemplo, otra entidad es el bicol, que es la vasculitis inducida por cocaína levamisol, que suele tener mucho compromiso en nariz, pabellones auriculares, pero las lesiones suelen ser más no solamente inflamatorias, sino más necróticas las lesiones que uno observa. Entonces, eso es importante. Entonces, ahí hay un montón de espectro de entidades para considerar, pero no olvidar este diagnóstico que a veces pasa desapercibido porque no es reconocido frecuentemente. Pero entonces, importante eso en esa parte. Y pues claramente el problema, una de las cosas más grandes que hay es la parte de la confirmación histológica, pues porque uno normalmente preferiría no tener que biopsiar un cartílago inflamado. Entonces, ese es uno de los problemas que puede tener este espectro de enfermedad. Y acordarse que, pues, eso lo veremos en otros temas cuando lo revisemos, pero el compromiso en vía aérea superior es súper importante porque son los predictores de malos desenlaces. Pues, porque si nos ponemos a pensar, cartílagos hay en muchas localizaciones, incluida la vía aérea. Entonces, eso es importante dentro de este espectro. Pero es muy interesante esta entidad y por sus manifestaciones dermatológicas. Gracias, Santi. Por último, la psoriasis. La psoriasis, digamos que es una enfermedad que uno siempre tiene en mente que puede ser cutánea, pero hasta el 30% de los pacientes pueden hacer compromiso articular. Entonces, todo paciente que tenga artralgias, al contrario, o viceversa, debe buscársele compromiso en piel, que si hay psoriasis, pues es una artritis psoriásica. Digamos que la psoriasis tiene unos subtipos. El más frecuente es la psoriasis vulgar o en placas. ¿Y esto cómo se ve? Como una placa papuloescamosa que está rosada, eritematosa y tiene una escama gruesa y que es plateada. Y si uno empieza a retirar esa escama, puede ver cómo hay una aparición de sangre que llamamos el signo del rocío sangrante o signo de Auspitz. Puede comprometer el cuero cabelludo y de hecho cuando compromete el cuero cabelludo la psoriasis se asocia con mayor prevalencia de artritis psoriásica. Los lugares de predilección son los codos, las rodillas, la espalda, cuero cabelludo, orejas y ombligo. Y hay dos subtipos de esta psoriasis vulgar. La tipo 1, que es la que le da a los jóvenes entre 16 y 22 años y tiene una asociación genética clara con el HLA CW0602. Y la tipo 2, que tiene un pico entre los 57 y los 60 años. El segundo subtipo de psoriasis es la psoriasis en gotas, que estas son placas menores de 1 centímetro que usualmente arrancan en el tronco y luego se van a las extremidades. Entonces, fíjense la diferencia en la distribución y en el tamaño. Estos pacientes usualmente tienen infecciones previas o concomitantes por estreptococo beta hemolítico. Tanta es la asociación que el tratamiento antibiótico puede mejorar las lesiones en piel. La otra variante es la psoriasis ungueal, que cuando un paciente tiene artritis psoriásica, el 60-90% de los pacientes muestran psoriasis ungueal. Y puede presentarse psoriasis ungueal sin presentarse compromiso de la piel. ¿Qué es lo que vemos en la uña? Pits u hoyuelos, pequeños huequitos en la lámina de la uña, onicolisis o la mancha en gota de aceite y onicodistrofia. Otra variante que muchas veces pasa desapercibida es la psoriasis inversa, y es que en los pliegues a nivel glúteo, inguinal, en las axilas, se presenta esta lesión eritematosa que usualmente no tiene escama. ¿Y por qué no tiene escama? Porque en ese punto hay bastante humedad y maceración. Entonces, al momento que examinamos al paciente
al no ver la escama que es tan característica de las otras psoriasis, pues no vamos a pensar que sea esta enfermedad. El otro subtipo es la eritrodermia psoriásica, que ocurre cuando hay un compromiso mayor al 90% de la piel y es una urgencia médica. Hay que mantener el paciente en observación, en hidratación y dar un tratamiento para evitar hipovolemia. Y por último, la psoriasis pustular. Son los 7 subtipos, digamos, más importantes de la psoriasis. Aquí observamos en esta primera imagen la psoriasis vulgar en placas. Entonces son placas eritematosas rosadas que tienen una escama plateada y la localización está en codos, rodillas, a nivel de la espalda y en la región glútea. Aquí al lado podemos ver la psoriasis en gotas. Entonces son placas menores de 1 centímetro escamativas, especialmente localizadas en el tronco de los pacientes. El cuero cabelludo, un lugar que los reumatólogos debemos examinar. También allí observamos psoriasis y el diagnóstico diferencial principal es la dermatitis seborreica. ¿Cómo la diferenciamos? La psoriasis pasa la línea de implantación del cuero cabelludo. La escama de la dermatitis seborreica es muy oleosa. La escama de la psoriasis es gruesa, seca y plateada. Y por último, la psoriasis invertida. Muchos casos de dolor articular eh, de dolor articular de difícil diagnóstico terminan siendo diagnosticados al buscar en los pliegues mamarios, inguinales o interglúteos. Bueno, y con esto damos por concluido otra revisión que es sobre las manifestaciones en piel. Recordar que muchas veces el problema en piel es que al no conocer las lesiones no las vamos a diagnosticar. ¿M? Por eso hay que verlas. Hay muchas lesiones que a veces son atípicas y que, por ejemplo, los tratamientos inmunosupresores pueden hacer diferentes, o sea, modificar las lesiones y también pensar que cuando una lesión no mejora, a pesar de tener un tratamiento inmunosupresor, también a veces hay que plantearse otros diagnósticos como causas infecciosas, porque nuestros pacientes inmunosuprimidos pueden a veces también estar coinfectados por gérmenes que van a dar manifestaciones dermatológicas atípicas y por eso es lo importante el trabajo en equipo con los dermatólogos y los patólogos. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y por acompañarnos hoy y en nuestras demás charlas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.